Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, de poder compartir con todos ustedes sobre estas cosas tan interesantes y tan necesarias como las que estamos hablando, ¿no? Suscribo todos los agradecimientos iniciales y doy gracias especialmente a Dios y que a través de muchas personas ha hecho posible que estemos hoy aquí hablando de estas cosas. Y sin más, voy a empezar para aprovechar muy bien el tiempo. Vamos a hablar, como ya se ha dicho, del aprendizaje-servicio y su oportunidad en el marco de una educación basada en competencias. Aquí nos ha convocado en realidad una pregunta. Educar es formular preguntas poderosas, es formular preguntas interesantes. Todo educador debe mantener vivas las preguntas. En una sociedad que muchas veces solamente quiere ofrecernos respuestas, los educadores tenemos que saber hacer preguntas, porque la buena pregunta, la pregunta poderosa, pone al estudiante en disposición de pensar, de reflexionarse a sí mismo, de hacer algo. Por tanto, aquí la pregunta que nos convoca hoy es ¿para qué educamos? ¿Educamos a nuestros estudiantes solo para el trabajo? ¿Educamos a nuestros estudiantes solo para ganar mucho dinero? ¿Educamos a nuestros estudiantes para cambiar el mundo? ¿Para qué educamos? El aprendizaje-servicio, precisamente, viene a aportarnos un para qué. Educar para algo. Formar personas, sí, muy capacitadas, muy competentes, pero también muy conscientes, también compasivas y también comprometidas. Educamos para la vida, educamos para cambiar el mundo y los alumnos y alumnas además descubrirán que ese es un camino de felicidad personal y de felicidad social. Por tanto, aprendizaje-servicio. Yo agradezco la gran reflexión, alocución que ha hecho don Juan José Tavares porque ha quedado muy claro, ¿no? Pero por si no ha quedado suficientemente claro, es esta relación sinérgica que se establece entre aprendizaje y servicio. Aprender sirve, servir enseña. El servicio aporta valor al aprendizaje, aporta utilidad al aprendizaje. Mediante el servicio los estudiantes descubren que son capaces de transformar la realidad. Descubren que lo que aprenden en la escuela tiene una utilidad real. Y por tanto, no es ya ese aprendizaje bancario que denunciaba Paulo Freire, ¿no? Sino que es un aprendizaje que realmente aporta valor a la sociedad. Descubren que su talento sirve para cambiar el mundo. Pero vamos a ver a qué tipo de aprendizaje nos referimos y a qué tipo de servicio nos referimos. Porque claro, hay muchas formas de aprendizaje y hay muchas formas de servicio, ¿no? Vamos a verlos. Nos referimos a un tipo de aprendizaje que saca al alumno y al docente de su zona de confort y lo pone en acción. Y yo a esto lo llamo pasar de la pedagogía del rollo a la pedagogía de la claqueta. Esto es una metáfora muy interesante. Miren, en los antiguos cines había un señor que era el proyeccionista, ¿verdad? Que estaba arriba en la cabina y era el que proyectaba la película desde arriba. Y abajo estaban los espectadores, que tenían que estar en silencio y apaguen sus dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Y entonces les proyectabas el rollo, la película. Y así los alumnos muchas veces, al menos en España, pasa esto, que van a clase y dicen, bueno, cada profesor viene, nos cuenta su película y luego se va, ¿no? Esto también pasa por aquí, o nos cuenta su rollo y así todos los días van a escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas, ¿no? Esa pedagogía del rollo, esa pedagogía instructiva, transmisora de conocimientos, que al final lo que fomenta es un alumnado espectador. Vivimos una sociedad desgraciadamente cada vez más de espectadores. Y con espectadores no se cambia el mundo se cambia con actores. Por tanto, tenemos que pasar esa pedagogía de la claqueta, esa pedagogía constructiva,
entrenadora de competencias. La educación competencial significa en diseñar situaciones de aprendizaje en las que el alumno, el estudiante, tenga un rol activo y se desempeñe de una manera determinada que viene definida por la competencia o por el indicador competencial. Esta es la clave, es más sencillo de lo que parece. Por tanto, estamos hablando, y sobre todo en aprendizaje-servicio, no de dar charlas a los alumnos, sino de crear espacios con ellos de aprendizaje basado en el servicio, donde pongan en escena sus competencias, sus capacidades, y cada vez sean más competentes, para que luego puedan transferir eso el día de mañana a sus trabajos, a la sociedad, y sigan transformando y sigan mejorando el mundo. Este tipo de enseñanza de aprendizaje tenía sentido, si es que lo tenía, cuando el alumnado era más homogéneo, cuando se ponía más el acento en los contenidos, en el aprendizaje memorístico. La neurociencia nos ha enseñado que en realidad esta supuesta homogeneidad del alumnado nunca ha sido tal, porque siempre en el aula hemos tenido una diversidad de estilos de aprendizaje. Luego insistiré un poquito en esto. No me refiero ya solamente a la diversidad cultural mayor que hay cada vez en las aulas, sino a la diversidad de estilos de aprendizaje. Pues tenemos que pasar a este tipo de aprendizaje reconocer que hay una diversidad en el aula, atender a esa diversidad, poner más el acento en las competencias y en los aprendizajes significativos. Y vamos a poner un ejemplo desde el diseño curricular de nivel primario del MINER. Cuando me invitó Julia a esta conferencia, lo primero que hice fue entrar en la página web del Ministerio de Educación de la República Dominicana y me llevé una gran alegría al ver que había un nuevo currículum basado en competencias, ¿no? Porque es esto en lo que están actualmente todos los países. Yo he trabajado en proyectos internacionales y estamos todos en esta línea. Y estuve viendo el currículum, me gustó mucho, me gusta incluso más que el de mi país, ahora que no me oyen lo puedo decir, ¿no? Me gusta más porque en España cada vez que viene un gobierno lo primero que hace es cambiar la ley educativa y estamos tratando de que haya un pacto educativo que no se toque porque esto vuelve locos a los docentes, ¿no? Pero bueno, lo que sí han venido a quedarse ya son las competencias. Cambiarán algunas cosas, pero las competencias han venido a quedarse. Allá en España tenemos el marco europeo competencial, que está muy influido por la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, las competencias educativas, etcétera. Y acá en América yo he visto los currículos también de Chile, de Colombia, que he trabajado también allá, y estamos un poco todos en esta línea. Bueno, pues voy a coger un ejemplo aquí para explicar cómo hacer un proyecto de aprendizaje-servicio en clave competencial. Lo haré un poquito más adelante, pero recordemos lo que son las competencias, porque son más que los conocimientos. La definición que da el propio MINER creo que es muy buena. Competencia es la capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en diversos contextos, movilizando de forma integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Es decir, toda competencia está formada por tres cosas. El saber o el saber, que son los conocimientos, conocimientos relevantes, conocimientos que acerquen a los alumnos a la verdad. Aquí en el logotipo de esta universidad lo hice muy claro, verdad y ciencia. Y en el servicio, aprovecho para decir que los alumnos descubren la verdad, descubren la realidad, porque se toca tierra, por ejemplo, en el ámbito de la pobreza, cuando en un servicio pones rostro a la pobreza, cuando te encuentras con los pobres de verdad, con las personas que están sufriendo. El servicio posiblemente sea una ocasión privilegiada para descubrir la verdad. En esta era de la posverdad y de las fake news en las que vivimos, ¿verdad? Saber hacer, contenidos, procedimientos y saber ser, actitudes. Las tres cosas están mezcladas. Y cuando un alumno se desempeña, en realidad está poniendo en valor en una situación sus conocimientos, sus capacidades y sus actitudes, porque la actitud con la que se hacen las cosas también es muy importante. Yo siempre, para hablar de entrenamiento competencial, las competencias, por cierto, se entrenan, no se estudian con los codos, se entrenan. Y los docentes somos entrenadores de competencias. Pongo el ejemplo de cualquier deporte. Yo he jugado mucho a básquet por mi altura, como pueden ver, ¿no?
Y entonces siempre digo, ¿cómo aprendes a jugar al básquet? Necesitas un poco de teoría, pues saberte las normas, saberte, en fin, lo que son pasos, lo que no, tal. Puedes tener un poco de teoría de básquet, las jugadas, los caminos. Pero hasta que no te pones en una cancha a botar el balón y a practicar y a tirar a canasta, tú no aprendes. ¿Y cómo se aprende? Con la práctica regular. Se aprende a servir sirviendo, lo decía Juan José Tomás, ¿no? Se aprende a jugar jugando básquet. Pero ojo, la actitud es muy importante, porque tú en la cancha puedes tener una actitud de trabajo en equipo o puedes tener una actitud individualista. Tú puedes tener una actitud agresiva contra el rival o puedes tener una actitud de sana competitividad. Por eso la actitud es muy importante también en las competencias. Bien. ¿De qué tipo de servicio estamos hablando? Porque hay muchos tipos de servicio. Para ilustrar esto, como estamos en este contexto, y yo sé que aquí todos habéis venido muy motivados y motivadas, necesito 6 voluntarios que me ayuden a hacer aquí un pequeño roleplay de una reunión de profesores, que nos va a ilustrar muy bien estos tipos de servicios. Por favor, 6 voluntarios, voluntarias, que salgan aquí un momentito a hacer una pequeña reunión de profesores. Venga, vamos allá. Venga, vente para acá. Mirad, ellos van a ser un equipo de profesores, profesoras de un centro educativo, ¿ves aquí? Y entonces el director del colegio, del centro educativo, muy bien, yo os voy a repartir a cada uno un rol. Leeros bien el papel, meteros muy bien en el papel, que es el papel que tenéis que representar cada uno de vosotros y vosotras, ¿vale? Aunque no vaya nada con vosotros, da igual, te metes en ese papel, ¿vale? Y lo representas bien. 6 profesores, profesoras de un colegio, y entonces el director del centro educativo les ha delegado una misión muy importante, que es organizar el Día de la Solidaridad del colegio. Aquí se organizan en los colegios, ¿no?, un Día de la Solidaridad o una Semana Solidaria. Bueno, pues tenéis que organizar esa Semana Solidaria, ese Día Solidario, y cada cual venís a la reunión en la que vais a organizar ese día con vuestra visión o con vuestra idea de lo que es la solidaridad. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno vais a tener vuestra visión, vais a empezar a hablar entre vosotros, a ver qué hacéis, pero cada uno desde su papel, ¿lo entendéis, no? Bien, para darles una pista a ellos y ellas para que lo entiendan mejor, yo os voy a dar a cada cual unas gafas que tienen que ver con ese punto de vista, ¿vale? Siempre que hagáis esta dinámica, no saquéis las gafas hasta que los tengáis aquí, porque si no, no salen, ¿vale? Esto vais comprendiendo, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿qué gafas tienes tú? Déjame ver tu papel. Muy bien, pues te he contado estas gafas. Pones estas. Gafas técnicas, tienes estas. Te las puedes poner encima de las otras. ¿Cuál te toca a ti? Por supuesto, la financiera. Compasivas. Pues esta es la más bonita de todas. ¿A ti cuál te han tocado? Alternativas, pues estas. Y a ti te ha tocado las de impacto. Muy bien, pues ya tenemos aquí a este grupo de profesores reunido con su punto de vista de la solidaridad. Por favor, empiezan a hablar entre ustedes, se van pasando el micrófono y van proponiendo lo que harían, cómo lo harían, etcétera, ¿vale? Venga. Bueno, compañeros, tengo para decirles que yo propongo impactar. Lo mío es llamar la atención para colocar una marca. Así es que tengo unas ideas que luego las podemos compartir. ¿Le parece? Poneros un poquito más abiertos para que os vean bien. Eso es, así. Bueno, yo propongo que salgamos a las calles para realizar marchas y que nos vean en los periódicos, en los medios y en las redes sociales, pero sobre todo causar este impacto y que nos demos a conocer, que nos vean. No, pero siempre marchas y eso. Nosotros tenemos que pensar actividades que nos dejen algo de cuartos, dinero. Solamente lo que nos ofrezca rentabilidad, ganancia, puede sacar adelante cualquiera de nuestros proyectos. Nuestros niños tienen que aprender a ganar dinero. Ya sé, podemos organizar una película romántica, donde sí. Ajá. O invitar a un cantautor que haga una canción que penetre, como que la gente reflexione. La entrada Antes de desarrollar esa actividad debemos conocer el entorno, qué necesita, cuáles son sus intereses. Micrófono, ahí. Antes de, para que dé
Sí, si no dan dinero no podemos ir a todos los lugares. Que tengan... Pero podemos conseguir dinero cuando nos vean, cuando estemos realizando lo que son las marchas. Estas instituciones que pueden aportarnos, nos van a ver y van a conocer qué es lo que deseamos hacer. Por eso tenemos que darnos a conocer y que ellos sepan qué es lo que queremos y se motiven. Lo que pasa es que tenemos que hacer un buen proyecto que aterrice la realidad, señores. Todo proyecto debe partir de un buen presupuesto. Si no partimos de allí, definitivamente vamos a poner en quiebra la institución. Nosotros tenemos que hacer una gran obra a través de la cual podamos ganar como institución y que ganar. Sí, pero para tener dinero tenemos que organizar algo. Estamos hablando y hablando, pero no aterrizamos. Vamos a ver qué actividad podemos hacer para conseguir ese signo de peso que tú tanto mencionas. Vamos a hacer esa revolución social. Cuando nos demos a conocer en los medios y ellos sepan qué es lo que estamos buscando, ahí vamos a lograr ese impacto que estamos buscando. Bueno, como mucha teoría, y yo lo que necesito es colocar ese producto, hacer marketing, pero ¿qué le parece? Mire, la gente se sensibiliza con cualquier cosa. Vamos a empezar a hacer colectas a través de las redes. Compañeros, la gente, todavía hay gente muy buena, muy noble, de muy buenos sentimientos, pero nosotros vamos a usar esa solidaridad para lograr fama y fortuna. Y estoy en condiciones de compartir con ustedes siempre y cuando se fajen a buscar los cuartos, porque esto es asunto de dinero, ¿le parece? Y de efectividad. Y de efectividad. Le quiero advertir algo. Esto es un asunto de aterrizar y de buscársela como un toro. El que no esté dispuesto a buscársela como un toro en este proyecto se puede ir quedando. Primero vamos a ensayar qué cara vamos a poner y cuál es el mensaje para sensibilizar, para buscar los chavitos. ¿Quiénes se inscriben en este proyecto de solidaridad? Para desarrollar ese proyecto de solidaridad se necesita tener un estudio o realizar un estudio de factibilidad, a ver realmente para conocer el entorno, conocer cuáles son sus posibilidades, conocer quiénes son los que tienen los medios educativos, económicos, el nivel educativo de cada persona, no, pero de manera genérica. ¿Y cuánto para cuesta tú el poder... estudio? Bueno, nos podemos valer de los estudios que tiene el país realizados Sí. en diferentes áreas y el país e instituciones internacionales. Máximo de ganancia, mínimo de inversión. Máximo. Lo que yo sé que lo que siempre funciona es eso de buscar un cantautor o a dar una película bien sentimental para que la gente se sensibilice. Recordemos que siempre hay que poner en práctica es la técnica y la solidaridad. Es solidaridad, señores. Solo da. Solo dar. Solo dar en vez de solidaridad. Bueno, Dar y hay que un tener- aplauso, muy bien. Fijaros, un resumen de cada gafa para que veáis las distintas visiones, que lo que hay representado aquí son lo que se llaman las diferentes generaciones de la educación solidaria desde los años 50, 1950, 1960, en los centros educativos. La generación un poquito de esa sensiblería, Entonces, está muy bien el corazón y tal, pero no debemos quedarnos solamente en esa emoción, sino que debemos dar el paso, que esa emoción sea el motor que mueva después un proyecto, ¿no? La visión más técnica, necesitamos un proyecto, necesitamos organizar la solidaridad. Por supuesto, la dimensión económica, pero hay muchos tipos de economías. Hay una economía social, hay una economía solidaria también. Por supuesto, el dinero siempre hace falta, ¿no? La visión más, digamos, radical, que nace de la indignación, y que nos lleva a transformar la sociedad y a tratar de cambiar las estructuras sociales, pero sin llegar a la violencia, ¿eh? Y la visión, por supuesto, tenemos que saber impactar, tenemos que saber utilizar las redes sociales, el marketing social también, para hacernos visibles a la sociedad. Y finalmente yo creo que hay unas gafas que son las que aunan todo, que son estas gafas de araña, el trabajo en red. El trabajo en red. Estas gafas son las que trabajan con la parte positiva de todas las demás gafas. Bueno, pues
cuando hagamos un proyecto de aprendizaje-servicio, aprovechemos lo mejor de cada tradición de educación en la solidaridad y pongámoslo en red con la comunidad, con otros centros educativos, con el barrio, con el entorno, para hacer un gran proyecto de aprendizaje-servicio. Un fuerte aplauso, que lo han hecho fenomenal. Muchas gracias. Muchas gracias. Me lo pueden dejar por aquí, gracias. Pueden dejar por aquí. Muy bien. No vale cualquier tipo cualquier tipo de actividad solidaria. La clave siempre digo yo que es la solidaridad es hermana de la justicia. Entonces la justicia es el horizonte y la solidaridad es el camino que recorremos. Un proyecto de solidaridad es un camino que debe ir siempre hacia un horizonte de justicia social. No se puede servir a dos amos, se dice en el Evangelio, ¿verdad? No podemos servir a dos amos, a Dios y al dinero. A veces hay formas de solidaridad que son sospechosas de servir a otros intereses. Cuando vemos un telemaratón solidario de estos que aparecen en la tele, aparecen ahí los famosos y tal, yo siempre digo, ¿qué se está vendiendo aquí? ¿La marca de los famosos? ¿Dónde está el pobre? Generalmente es un ser sin rostro, es un ser que no aparece. Todo el mundo habla del proyecto, pero nadie lo ha visto, ¿no? Bueno, tengamos claro también, desde un proyecto de aprendizaje-servicio, hagámonos la pregunta, ¿esto a quién sirve realmente? ¿A quién servimos? ¿Cuál es nuestra opción preferente? Las personas que tienen necesidades, las personas que no tienen derechos o que tienen sus derechos sin posibilidad de acceso a los mismos, ¿no? ¿Hablamos de un enfoque de necesidades o de un enfoque de derechos? Esto también es muy importante, porque no es lo mismo decir estas personas necesitan que estas personas tienen derecho a. Cuando decimos tienen derecho a, empieza a funcionar algo que se llama pensamiento crítico. Es muy importante dar también a los proyectos de aprendizaje-servicio ese enfoque de derechos. ¿Cuál es el rol del estudiante? Que el estudiante tenga siempre un rol activo desde el comienzo del proyecto, que sea el protagonista del proyecto. ¿Y cómo se vincula actualmente este proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible? Es muy importante hacer esta conexión, porque esta Agenda 2030 de Naciones Unidas es una agenda global y es una agenda que cada vez está entrando con más fuerza en las instituciones educativas, en las empresas. Bueno, pues también nosotros vinculemos los proyectos de aprendizaje-servicio a esta agenda global. La propia metodología de aprendizaje-servicio desde CLAIS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje-Servicio en Argentina, tiene este cuadrante que creo que es muy sugerente, ¿no?, de los diferentes tipos de actividades que podemos proponer en función de que pongamos el acento más o menos en el servicio y más o menos en el aprendizaje. El aprendizaje-servicio solamente tiene sentido en el cuadrante superior derecho. Más servicio, más aprendizaje. Actividades, proyectos que realmente pongan el talento de los estudiantes en valor para el mundo. Lo otro son otras cosas, pero no son aprendizaje-servicios. Ni el activismo solidario y acrítico, ni la solidaridad esta de marca testimonial que a veces se hace para que te pongan una medalla o te den un diploma, ni ese aprendizaje bancario sin valor que denunciaba Paulo Freire. Hubo una vez un profesor de ciencias sociales que llegó a clase y les puso a los alumnos eso. Miren, es un profesor de ciencias sociales. Este es el programa de mi asignatura. Soy el nuevo profesor y el programa de mi asignatura es: piensa en algo para cambiar el mundo y ponlo en práctica. ¿Cómo os imagináis que se quedaron los alumnos? ¿Cómo se quedarían hoy, no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto de qué va? ¿No? Pero al principio los alumnos dijeron, bueno, qué bien, pero luego se empezaron a sentir incómodos y empezaron a hacerle al profesor preguntas difíciles. Una de esas preguntas levantó uno la mano y le dijo, profe, ¿nos va usted a suspender si no cambiamos el mundo? Qué buena pregunta. Pero es una pregunta hecha desde un sistema de evaluación basado en las notas.
Claro, este profesor en realidad quería proponer una actividad competencial de aprendizaje-servicio y no iba a valorar tanto si habían cambiado el mundo o no, cuanto qué competencias habían desarrollado para transformar la realidad, aunque la hayan transformado muy poco o aunque no la hayan transformado. ¿Qué capacidad tienen de diseñar un proyecto de cambio y de transformación social, ¿no? Pero hubo un alumno que le hizo al profesor una pregunta todavía más difícil, que es la pregunta que también nos hace el aprendizaje-servicio a los docentes. Y le hizo lo que llamamos en España la pregunta del millón, ¿no? Oiga, profe, ¿y usted qué hace usted para cambiar el mundo? Porque nos está diciendo a nosotros que lo cambiemos, pero ¿usted qué hace? ¿Qué hace usted para cambiar el mundo? Y entonces el profesor humildemente les dijo, miren, yo me levanto temprano, tomo un buen desayuno, vengo a clase a mi hora y luego les paso la pelota a ustedes. ¿Vale? Pero suele pasar que cuando nos pasan esa pelota no la coge nadie, ¿verdad? O si veo que viene, le doy un toquecito para que le vaya al de atrás. Dice, ya si eso cógela tú, que yo la cogeré otro día, ¿verdad? Porque es la pelota que lleva también una gran pregunta que les hizo este profesor en clase a los alumnos. ¿Qué espera el mundo de ti? ¿Qué espera el mundo de ti? Esa es la pregunta. Es la pregunta que hace Viktor Frankl en ese gran libro que se llama El hombre en busca de sentido. Nos dice Viktor Frankl que el sentido de la vida no está tanto dentro de nosotros como fuera, es la respuesta que damos al mundo. ¿Qué espera el mundo de ti, no? Bueno, yo a veces hago una dinámica, ahora no la voy a hacer porque no tenemos tiempo, pero lo hago con educadores y con alumnos. Aquí os dejo la idea, que nos vamos pasando y tirando esta pelota unos a otros, la puedes tirar para atrás si quieres, ¿eh? Y cada cual va diciendo, va compartiendo qué espera el mundo de mí como educador. ¿Queréis compartir 2 o 3? ¿Qué espera el mundo de ti como educador? Es difícil, ¿eh? Es una pregunta difícil. Muy bien. Pasa la pelota a otro, venga. Al de al lado. ¿Qué espera el mundo de ti como educador? Fantástico. Venga, una más. Pasa la pelota. Nos la vamos quitando, ¿eh? Sí, no pasa nada. Venga, ¿qué espera el mundo de ti como educadora? Educación ambiental. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay mucho talento aquí, ¿eh? Hay mucho talento y muchas ganas de cambiar el mundo. Sois gente maravillosa y el que estáis aquí lo dice todo. Bien, pues esto es aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio, en realidad, un proyecto de aprendizaje-servicio está haciendo esta pregunta a los alumnos, está latente como un hilo conductor. ¿Qué espera el mundo de mí? Y si no, hacerle esta pregunta a través del proyecto a los alumnos es muy importante. Malala, la conocéis, ¿no? Defensora del derecho de las niñas a la educación en su país, donde es un derecho que tienen negado este y otros, y por defender el derecho a la educación de las niñas le tiraron ácido en la cara, vino afortunadamente en España, la pudieron salvar, Premio Nobel de la Paz, y ahora su misión en la vida es defender el derecho a la educación de las niñas. Y tiene esa frase tan magnífica, un profesor, un libro, un cuaderno y un lápiz pueden cambiar el mundo. Me encantó la foto porque tenía hasta la pelota del mundo allí también, fijaros, ¿eh? Bien, vayamos ya a lo práctico. Vamos a hacer un ejemplo muy práctico de cómo, cogiendo una competencia del MINER, podemos diseñar un proyecto de aprendizaje-servicio en clave competencial. Es decir, aquí la clave de todo esto es cómo vinculamos el proyecto de aprendizaje-servicio con el currículum educativo. Y hay una metodología, hay una manera de hacerlo. Es empezar seleccionando una competencia. Tal vez el proyecto venga definido en principio por una observación que han hecho los alumnos, una pequeña investigación sobre la realidad, sobre su entorno, y a partir de ahí los alumnos te dicen, mira, nos gustaría atender esta realidad, etcétera. Tú como docente tienes que buscar en tu currículum educativo, el que está relacionado con tu materia, si lo vas a hacer con tu materia, aquella competencia
y más concretamente aquella competencia específica, aquel indicador que está relacionado o aquellos indicadores competenciales que están relacionados con tu proyecto, porque es lo que vas a entrenar y es lo que vas a evaluar. Entonces, en este caso yo he cogido uno al azar que me ha gustado, materia de lengua española, la parte de autobiografía, pues vi una competencia específica que técnicamente también se llama indicador competencial. Todo lo que veáis definido en tercera persona del singular, ¿vale? Tercera persona del singular, que describa el rol del estudiante en una situación de aprendizaje, es un indicador competencial o un desempeño, también llamado. Desempeño viene de la traducción inglesa performance, que significa puesta en escena. Y cogí este, comprende autobiografías que escucha de compañeros y personas de la comunidad para conocer más sobre sus vidas y sus obras. Y este es el ejemplo que he cogido, es decir, cómo a partir de aquí podemos iniciar un proyecto de aprendizaje-servicio en el que vamos a evaluar, entre otras cosas, este indicador. Va a ser como el motor del proyecto, el que le va a dar nombre y el que lo va a vincular con todo esto. O sea, que el alumno, en el proyecto de aprendizaje-servicio, va a trabajar todos los contenidos de esta parte de la asignatura. No hace falta ya explicarlos en otra clase. No, el propio proyecto va a servir para que aprenda esto. Pero esto puesto en valor para un proyecto de aprendizaje-servicio. Y entonces, además de ayudar, vamos a tener que trabajar la autobiografía, función, estructura, la agrupación de hechos a través de una secuencia, el uso de verbos en tiempo pasado, el uso de adverbios, etcétera, etcétera. Claro, esto es vincular el aprendizaje-servicio con la materia. ¿Me seguís, verdad? Bien, pasemos. Tenemos el indicador o la competencia específica, como dice en el MINER, comprende autobiografías que escucha de compañeros y personas de la comunidad para conocer más sobre sus vidas y sus obras. Y entonces yo me empiezo a formular algunas preguntas que a lo mejor se han formulado ya antes los alumnos. ¿Hay personas en nuestro entorno con historias importantes que contar? ¿Cómo se siente alguien cuando puede compartir su biografía? ¿La historia de una comunidad es la historia de sus pequeñas historias? ¿Hay biografías que pueden ser inspiradoras para nuestras vidas? Fijaros el partido que se le puede sacar a un indicador competencial, que generalmente nos pasa desapercibido. Lo que podemos sacar de aquí. Bien, demos un paso más. Pues vamos a empezar a diseñar nuestro tópico. El tópico es el nombre que ponemos al proyecto. El tópico de un proyecto, que en el MINER lo llaman también eje temático, tiene que ser una definición que tenga gancho, que sea suficientemente generativo, que sea capaz de imaginar multitud de situaciones y que incluso sea capaz de incorporar contenidos, enseñanzas de otras disciplinas o de otras materias. ¿Cuáles son las condiciones? Yo de entrada digo, bueno, vamos a poner vidas que cuentan. Esto suena muy bien, ¿no? Vidas que cuentan. De gente que a lo mejor está descartada de la sociedad, como dice el Papa Francisco, ¿no? Vidas que cuentan. Eso son vidas que cuentan, que deben contar, ¿no? Bien, ¿y qué es un buen tópico? Que sea generativo, capacidad de movilizar varias competencias y disciplinas, que sea atractivo, que esté relacionado con los conocimientos e intereses de los estudiantes, que sea oportuno en el tiempo y lugar en que se aplica, contextualizado. Hagamos proyectos de aprendizaje-servicio contextualizados en nuestra comunidad, en nuestros momentos o en nuestros problemas actuales. Es lo mejor. Que sea humanista y participativo, que vincule a varios actores socioeducativos. Si puede vincular a los padres y madres de familia, mejor que mejor. Si puede vincular a los comerciantes del barrio, mejor que mejor. Si puede vincular a las instituciones oficiales, al ayuntamiento, mejor que mejor. Y que sea posible, lógicamente. Corremos el riesgo, cuando hacemos proyectos de aprendizaje-servicio, de ser demasiado utópicos. Las utopías son buenas como ideales que hay que perseguir, pero cuando hablamos de educar, podemos empezar con una utopía, pero luego tenemos que ser capaces de hacerla en pasos progresivos para que sea posible llegar a eso, ¿no? Bien definido en cuanto a energía y recursos para llegar a la meta. Demos un paso más. Mira, vamos a vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible,
en concreto con el objetivo 4, que es el derecho a la educación, o una educación de calidad, y entonces el tópico ya lo vamos a completar diciendo vidas maestras que cuentan. Es decir, hemos descubierto que en nuestra comunidad hay maestros y maestras jubilados que han hecho un gran servicio a la comunidad, que tienen muchas cosas que aportarnos, que tienen muchas cosas que contar y, por tanto, eso tiene un valor social que si no lo hacemos visible, se pierde. ¿Qué tipo de vidas queremos que cuenten? ¿Cómo se relaciona este proyecto con los ODS? Vidas maestras que cuentan. Aquí os pongo sencillamente como ejemplo de tópicos que he visto de CLAIS, Proyectos de Aprendizaje Servicio de Uruguay, también Juan José Tavares ha estado nombrando algunos, un escudo de aromas, es un buen tópico para un proyecto, una experiencia de una planta que ahuyenta al mosquito que transmite el dengue, ¿vale? Incluyéndose, una experiencia de inclusividad para superar la brecha digital de las personas, en defensa de las raíces. Vamos a hacer un museo etnográfico, un museo de nuestras raíces, con cosas que tenemos en casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Bien. Y aquí viene la clave para el entrenamiento basado en indicadores competenciales. Y yo esta metodología que os voy a explicar ahora, que es el ciclo de David Cole del aprendizaje experiencial, la utilizaría al menos en la sesión inicial de motivación o de lanzamiento del proyecto con los estudiantes. Es muy sencillo. Es una secuencia didáctica que pasa por 4 fases. Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación. ¿Qué nos dice el ciclo de Cole del aprendizaje experiencial? Cuando diseñes una clase o una actividad de aprendizaje, primero provoca una experiencia inicial que movilice todos los sentidos de los estudiantes, que sea visual, que sea auditiva, que sea kinestésica, que sea emocional, una experiencia que les sorprenda y sobre todo en los tiempos de la desatención y de las distracciones en las que vivimos, tecnológicas y de todo tipo, que sea capaz de centrar su atención en el tema que vamos a tratar. Una experiencia, una dinámica, un juego, de la pelota nos podría servir. Capta la atención, todos se pasan la pelota, todos participan, todos hablan. A partir de esa experiencia, hagamos una reflexión sobre la experiencia. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué hemos sentido? ¿Qué más podríamos hacer? Es decir, ¿qué interrogantes nos plantea todo esto? O verbalizar cada cual cómo se ha sentido, cómo lo ha visto, etcétera, etcétera. Una vez que hemos hecho la experiencia y la reflexión, estamos preparados para comprender, y no antes, unos conocimientos nuevos, un concepto nuevo o unos marcos de referencia nuevos. ¿Vale? Pero es fundamental hacer el camino previo. Que no nos pase como un profesor de química que tenía mi esposa, luego ya acabó estudiando ciencias químicas, curiosamente, pero tenía un profesor de química que antes de entrar en clase, ya por el pasillo, venía dictando la lección. Se tiene una disolución N-molar, y los alumnos estaban en clase con la puerta y las ventanas abiertas con el boli, porque no repetía el problema, no lo repetía. A ver, tú llegas al aula y no sabes qué les ha pasado antes a los alumnos, si han tenido un conflicto, si han tenido un problema, si tienen después un examen. Tendrás que dedicar un tiempo a ver cómo están y a prepararles, a hacer eso que decían los jesuitas de la prelección, la preelección. Es decir, por lo menos saludarnos, decir cómo estamos, cómo están nuestras emociones, cómo nos sentimos y hacer algo para centrarnos. Bueno, sin llegar a la exageración de este profesor de química, pero experiencia, reflexión, ahora sí estamos preparados para comprender un concepto nuevo. Y esta cuarta parte que es muy, muy importante, aplicación. Esto nuevo que hemos comprendido, ¿cómo lo podemos aplicar para hacer un producto de aprendizaje? El producto de aprendizaje, que es en el que el alumno aplica el indicador competencial una vez que hemos abordado todo el saber hacer y el saber ser del mismo, es donde vamos a poder evaluar cuán competente es,
qué grado de dominio tiene de este indicador competencial. El ciclo de David Cole del aprendizaje experiencial tiene una virtud más, y es que trabaja con toda la diversidad de estilos de aprendizaje que tienes en el aula. Porque en el aula tienes alumnos experienciales, tienes alumnos reflexivos, tienes alumnos conceptualizadores abstractos y tienes alumnos que les cuentas algo y ya están deseando ponerlo en práctica. Por tanto, estamos hablando en esta metodología de enseñanza-aprendizaje también de un concepto de equidad docente o de justicia, porque lo que no es justo es que tu estilo de enseñanza solo coincida con el estilo de aprendizaje de un tipo de alumnos y no de otros. Fijaros que hay un componente ético aquí. ¿Qué suele pasar? Cuando un alumno te dice, este profesor me gusta y este no te gusta, en realidad lo que te está diciendo es que el estilo docente de este profesor coincide con mi estilo de aprendizaje y el de este no coincide en absoluto con mi estilo de aprendizaje. Entonces, con este aprendo y con este no aprendo. ¿Qué hace el ciclo de Cole? Saca de la zona de confort del estilo de aprendizaje preferido a todos los alumnos y saca de la zona de confort del estilo de enseñanza preferido de todos los docentes, con lo cual aumenta la capacidad de aprendizaje de los alumnos y aumenta la capacidad de los docentes. Aquí tenéis el ejemplo con nuestro indicador, que es lo que haríamos. El proyecto, al final, en la aplicación, lo que haríamos sería elaborar un libro de biografías de los profesores, profesoras jubilados de nuestro barrio o de nuestro entorno. Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos el indicador y diseñamos un ciclo de Cole. ¿Dónde quiero llevar a mis alumnos? Entonces, la lógica de la programación es distinta de la lógica de la ejecución de la actividad, ¿entendéis, no? Primero tengo que tener muy claro dónde voy, porque quien no sabe dónde va puede llegar donde no quiere. ¿Dónde quiero llevar yo a mis estudiantes desempeñándose así? ¿Cómo me los imagino? ¿Cómo los visualizo? Esto es lo primero. Y una vez que tenga claro el producto de aprendizaje que van a hacer, entonces ya diseño todo el ciclo en la sesión inicial, ¿no? Experiencia, me voy a inventar una actividad que es la carta misteriosa de los profesores olvidados que ha llegado al aula. Y entonces yo con ese misterio la traigo en un cofre, pongo el cofre en medio del aula. A los alumnos, llegas al aula con un cofre y ya llegas con algo distinto, ¿no? Mirad, me acaba de llegar, o este sobre, un sobre que me han enviado, y pone aquí en el sobre la carta misteriosa de los profesores olvidados que ha llegado al aula. ¿Vale? Estamos, por supuesto, aquí en un contexto de enseñanza primaria, enseñanza media. En enseñanza universitaria, por supuesto, pues haríamos otro tipo de ejercicio. También hay un currículum con competencias. Estoy poniendo el ejemplo en enseñanza primaria, pero esto no cierra para cualquier currículum basado en competencias, ¿de acuerdo? Bien. Y abrimos esa carta misteriosa, la lee un alumno voluntario, por ejemplo, y es una carta que hacen los profesores de la comunidad en la que dicen algo así como que somos los profesores olvidados de esta comunidad, tenemos cosas muy importantes que contaros y que deciros, nos gustaría que nos buscaseis, que vinieseis a rescatar del olvido nuestra memoria. Y entonces ya pones a los alumnos en la tesitura de ser investigadores de la realidad social, de buscar en su entorno dónde están esos profesores, que algunos a lo mejor están en residencias de ancianos. Tienen que ir a la residencia, a hablar con ellos, de conocer la vida de los mayores, las dificultades de, a lo mejor de audición, de dicción que tienen. Bueno, pues y empiezan a meterse en esta realidad, ¿no? Reflexión, una vez que hemos leído la carta, ¿quiénes son estas personas que escriben esta carta? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos responder? Son las preguntas de la reflexión, ¿no? A partir de la experiencia. Conceptualización, pues lo que viene en el currículum, ¿qué es una biografía social? Pero también, ¿qué es una entrevista social para obtener una biografía? Es una técnica de investigación social. ¿Qué es un jubilado? A lo mejor nunca se han aprendido. ¿Qué es una persona jubilada? ¿Cuándo se jubila una persona en nuestro país? ¿Qué es un profesor? Porque vamos a ver profesores. ¿Qué es la vocación? ¿Qué es la vocación profesional? Mira, y aprovechas la oportunidad para hablarles de vocación.
de vocación profesional. Y a lo mejor a más de un alumno se le despierta la vocación de profesor con esta actividad. Fijaros la cantidad de cosas que podemos hacer con una actividad de aprendizaje y servicio bien pensada, bien ideada. Esto sería como la sesión inicial de motivación del proyecto, luego habría que salir a hacer todas las entrevistas. Esto se puede hacer en una sesión de clase de 1 hora o en 2 sesiones. A partir de aquí ya los lanzas a hacer las entrevistas, haces el seguimiento y vamos escribiendo el libro. Entonces lo podemos hacer en equipos de trabajo. ¿Y qué es lo que vas a evaluar? Pues vas a evaluar a partir de las biografías que han hecho, la capacidad que tiene de comprender, de escuchar, etcétera, y por supuesto a través de la autoevaluación competencial, ahora hablaremos de ella, de todo el proceso que han seguido, etcétera, etcétera. ¿Os parece fácil o difícil? ¿Os parece interesante? Creo que es muy interesante la metodología. Para hacer el proyecto hay muchas maneras. Yo huiría de la formulación de proyectos, como digo yo, excesivamente burocrática. Hay un problema que yo observo en mi país y es lo que llamo la burocracia pedagógica. Tenemos que, ya empieza a haber autores en mi país que hablan de pedagogías ágiles. Necesitamos en estas nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje tener pedagogías ágiles, que no nos suponga, como yo he visto una unidad didáctica de 20 páginas, que se dice pronto, llenas de cuadros, para hacer una salida escolar al campo. Lo que hemos hecho toda la vida, de irnos con el profesor al campo, disfrutar de la naturaleza, recoger los papeles, oír cantar a los pajarillos, las texturas, los aromas, tocar los árboles, descubrir 20 páginas. Claro, cuando yo vi aquella unidad didáctica, digo al docente, ¿cuánto tiempo os ha llevado programar esta actividad? 1 semana de reuniones. Digo, no, esto no puede ser. No puede ser que tengamos que invertir 1 semana en hacer una actividad. Por favor, pedagogías ágiles. Esta adaptación, que bueno, ya os llegará, también la tenéis a través de mi canal si queréis, que es una adaptación del Business Model Canvas, es el lienzo del modelo de negocios. Lo he hecho yo para hacer proyectos de aprendizaje-servicio con alumnos, porque es un lienzo grande con estas casillas donde ellos van pegando post-it y van viendo todos los elementos que tienen que diseñar en el proyecto. Y aquí tenéis un poco todos los, no me puedo entretener mucho en explicarlo, pero hay decir, por ejemplo, qué personas clave necesitamos para este proyecto. El profesor, las familias, los centros de mayores. ¿Qué tareas clave tenemos que hacer? Investigar, llamar, entrevistar, recopilar. ¿Qué recursos clave? Grabaciones de audio con una grabadora, entrevistadores, la publicación. Tenemos que invertir tiempo, a lo mejor hacer un crowdfunding para el libro final, para que nos lo financien, hacer las transcripciones de las entrevistas. ¿Cuál es la propuesta de valor de este proyecto? La docencia como vocación, el reconocimiento del educador y el respeto al profesor-profesora. Esto que empieza a ser un problema, el respeto, la falta de respeto al educador, esta actividad puede fortalecer al docente, puede fortalecer la autoridad docente. Fijaros la cantidad de cosas que estamos trabajando, ¿no? Procesos educativos, la escucha, la narración, bueno, pues aquí estarían de alguna manera, sería una forma muy sencilla, esto se hace en un tamaño grande, los alumnos van pegando post-it, una manera muy intuitiva de hacer un proyecto sin tener que estar ahí escribiendo objetivos, contenidos, fundamentación. Esto es mucho más intuitivo para los alumnos, mucho más gráfico para ellos, porque además lo puedes poner sobre el suelo y pegan y despegan los post-it. Y terminamos un poquito con algunas pinceladas sobre evaluación. Es muy importante la evaluación que nos lleva a la reflexión sobre el aprendizaje y sobre la experiencia de los alumnos. Me encanta esta imagen porque es muy significativa. Dime cómo evalúas y te diré cómo voy a estudiar, aprender. Los alumnos en realidad estudian, aprenden según la expectativa de evaluación, según cómo les evaluamos. Si al final te voy a hacer un examen memorístico, ya te puedo decir yo que hagas un proyecto, que no lo vas a hacer, porque al final, como lo que cuenta es la nota del examen, yo al final lo que voy a hacer es estudiar de memoria. Entonces, por mucho que me digas qué tal. Ahora bien, si lo que vas a evaluar son mis competencias y vas a evaluar otras cosas, digo, entonces, o sea que ya no hay que estudiar codos, sino que ahora es otra, a ver, cuéntame qué esperas de mí,
y entonces te diré cómo voy a estudiar, ¿no? Mira, os voy a pedir una cosa que hago siempre. Por favor, ¿podéis dar un aplauso? ¿Podéis dar un aplauso? Gracias. ¿Qué nota le pondríais a este aplauso? ¿Un 3? ¿Un 0? Mira, os voy a compartir lo que sería un buen aplauso. ¿Cuáles son las características de un buen aplauso? Primero, tiene que ver con la velocidad con la que movemos las palmas de las manos, ¿vale? Primer indicador, velocidad. Segundo indicador, fuerza con la que chocamos unas manos con otras, ¿verdad? Velocidad, fuerza. Y tercer indicador, duración. Cuanto más dure el aplauso, mejor. ¿Podéis dar ahora un buen aplauso, por favor? Gracias. ¿Qué nota le pondríais a este aplauso? ¿Y por qué ahora 10 y antes no? Es decir, ¿qué hay de distinto en el aplauso que habéis dado ahora y en el que habéis dado antes? Que os he compartido lo que espero exactamente de vosotros. Esto es la evaluación competencial. Compartir con los alumnos y alumnas lo que esperas exactamente de ellos, los criterios que vas a evaluar, los indicadores competenciales. ¿Cómo esperas que se desempeñen si no les dices lo que esperas de ellos? Y esto, fijaros que hay una manía docente que tenemos que empezar a romper, que es que la evaluación que hacemos, generalmente heteroevaluación, es una carta que tenemos escondida en la manga que los alumnos no ven y entonces yo soy un vigilante, te estoy evaluando pero no sabes el qué, ya te enterarás cuando llegue. Si tú quieres que un alumno se desempeñe de una manera determinada, tendrás que decirle exactamente lo que esperas de él, ¿no? Pues esto es la evaluación. Y estos criterios compartirlos con los padres de familia también. Cuando te llega tu hijo a casa, papá, tenemos que ir esta tarde, a mí me ha pasado, ¿no? Os pasará a muchos, tenemos que ir a fotografiar los edificios públicos de nuestro pueblo. Y tú dices, ¿para qué tenemos que ir a fotografiar los edificios públicos? Si el profesor o profesora me dijese a mí que va a hacer esta actividad, que le vamos a acompañar los padres y para qué sirve, seguramente la haría con más gusto, ¿cierto? Con más sentido, ¿cierto? Fotografaría las cosas que realmente son importantes, pero dice, bueno, pues vale, salgamos, vayamos a fotografiar, compartir los criterios. Fijaros, yo cuando hablo de evaluación hablo de las dos huellas, la huella cuantitativa y la huella cualitativa. Todos queremos dejar huella en nuestros estudiantes y queremos que esa huella sea profunda. La evaluación hasta hace poco ha sido solo cuantitativa, solamente medía la cantidad de conocimiento que eres capaz de poner en una hora en un papel, ¿vale? Depende de tu memoria y de tu velocidad de escritura, ¿verdad? O la cantidad, cuando evaluamos una actividad solidaria, la cantidad de dinero que hemos sacado, la cantidad de personas que han participado. Pero tan importante o más importante que de la cantidad es la calidad, la profundidad de la huella. Una huella muy grande y poco profunda se borra rápidamente. Una huella pequeña y profunda, esa no se borra, jamás. Entonces, la calidad o la parte cualitativa de la evaluación es la que mide el dominio competencial. Está referida a capacidades y actitudes y es la que ayuda a mejorar el aprendizaje. La huella cuantitativa mide los resultados y los logros, son las notas numéricas de toda la vida, está referida a cantidades y números y dice cuánto, pero no cómo. Entonces, fijaros ahí, dice, a ver, ¿cuántas personas han participado? Pues entre 5 y 10, entre 6 y 15. No, pero no solamente me interesa saber cuántos, sino cómo han participado, cómo se han implicado en la actividad. Porque es que lo importante, o sea, yo prefiero que hayan participado entre 5 y 10 con alta implicación, que hayan participado más de 25 con poca implicación, porque entonces no ha servido para nada. Entonces, las competencias, de alguna manera, nos dan esa dimensión cualitativa de la evaluación. Hay 3 tipos de evaluación competencial, debemos utilizar las 3. La mejor evaluación es la que utiliza una diversidad de técnicas. Está la autoevaluación, que es en la que más énfasis se pone, es decir, los alumnos son capaces, mediante unas rúbricas, los indicadores se suelen poner en escalas con rúbricas y el propio alumno se evalúa. Hay una técnica que son las dianas de evaluación, etcétera, etcétera, no puedo entrar aquí en detalles, pero
¿Qué hace la autoevaluación? Genera autonomía en el aprendizaje del alumno, genera responsabilidad, facilita la metacognición, ahora cuento lo que es, y precisa madurez y autoestima, lógicamente. Por supuesto, tenemos la heteroevaluación docente, que es la que hacemos nosotros, que genera seguridad en el aprendizaje, que facilita la progresión del alumno, que es esencial para la formación inicial sobre todo. La heteroevaluación docente, nosotros como evaluadores siempre tenemos que estar ahí, porque es como conducir con retrovisor o sin retrovisor. Si tú conduces sin retrovisor no ves lo que hay por detrás, ¿no? Aunque hay gente que le da igual, conduce de cualquier manera, ¿no? Pero ya he visto unos cuantos por aquí estos días. Y luego está la coevaluación, que es la evaluación entre iguales. El propio grupo, el propio equipo se puede coevaluar. Unos alumnos a otros se pueden evaluar. Y esto es un gran ejercicio. Genera coaprendizajes, facilita el empoderamiento grupal, la coevaluación. Nosotros somos capaces de evaluarnos y de mejorar y de darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Y desarrolla la confianza y la cooperación. Por tanto, evaluación competencial, siempre utilizad las 3 técnicas de evaluación. La escalera de la metacognición, muy importante. La metacognición es la reflexión que hace el alumno sobre su propio pensamiento, sobre su propio proceso de aprendizaje. Es darme cuenta de cómo aprendo yo. Porque si me doy cuenta de cómo aprendo, esas mismas claves las puedo llevar a otras situaciones de aprendizaje para aprender más y mejor. Entonces se utiliza mucho con los alumnos y alumnas esta escalera de la metacognición después de una actividad de aprendizaje. Primer peldaño, ¿qué he aprendido realmente yo aquí? Segundo peldaño, ¿cómo lo he aprendido? ¿Lo he aprendido en contacto con otros compañeros? ¿Lo he aprendido investigando en internet? ¿Lo he aprendido con la vista? ¿Lo he aprendido de diversas... ¿Cómo? Es muy importante el cómo. ¿Para qué me ha servido lo que he aprendido? A partir de lo que he aprendido, ¿cómo lo he aplicado? ¿Para qué me ha servido? Y finalmente, ¿para qué más me puede servir la transferencia de este aprendizaje a otras situaciones posteriores? Después de una experiencia de aprendizaje-servicio, el alumno podría, en el nivel 4 de la escalera, pensar que esto que le ha servido aquí le podría servir en un futuro para desempeñar su profesión, le podría servir en el presente para, pues esto que he aprendido aquí, resulta que me he dado cuenta que mi madre en casa necesita también ayuda. Me podría servir para ayudar también a mi madre en casa y también hacer servicio en casa, ¿no? Que no me haya dado cuenta yo. Bueno, pues esto es el nivel 4 de la metacognición, la transferencia. Esto podemos formularlo a nivel individual de cada alumno, pero también a nivel de coevaluación grupal. En cualquier caso, estas técnicas de evaluación son muy importantes porque, como me gustaba decir a mí, siempre me gusta decir, no se trata solo que los alumnos pasen por una experiencia de servicio, sino que la experiencia de servicio también pase por ellos. Porque si la experiencia no pasa por ellos, no les ha transformado nada por dentro. Y la evaluación ayuda a este proceso de que la experiencia pase por ellos. Un último ejercicio y termino. Os invito a dar un fuerte abrazo a la persona que tenéis al lado. Venga. Recordad cuando ibais a la escuela, ¿en qué libro o en qué clase os explicaron esto del abrazo? ¿En qué libro aprendisteis a abrazar? Era de la vida. Esto es el aprendizaje-servicio. Enseña cosas que no se aprenden en los libros, pero que son fundamentales para la vida. Muchas gracias.